reiteradas ocasiones hemos mencionado que como personas y como hijos de Dios pasaremos por diversas situaciones difíciles, complicadas, tempestades, desiertos, enfermedades, necesidades económicas, necesidades espirituales, físicas y emocionales. Nosotros, aunque somos hijos de Dios, no estamos exentos de dolores y sinsabores que todas las demás personas también experimentan. Quisiera en esta oportunidad dirigirme a ustedes y compartir de mi corazón, para mí una palabra que yo sé que es muy popular, muy conocida. En este momento que nosotros enfrentamos tanta dificultad, tanto mal, ¿cómo la enfrentamos? ¿Solos o con Dios de nuestro lado? ¿O nosotros al lado de Dios? Porque eso marcará una gran diferencia. Nuevamente agradezco al Señor por la oportunidad que me da de compartir con ustedes. Es un día muy hermoso, es un día muy especial. Este es el día que hizo el Señor. Ustedes son gente muy amada, muy, muy especial, personas a quienes Dios trajo a este mundo con un propósito. Ustedes no nacieron porque fue la voluntad de su papá o su mamá. No, Dios los escogió a ustedes desde el vientre de su madre y con un plan, con un propósito hermoso. Y yo espero en el Señor que cada uno de nosotros podamos encontrarlo. Espero que todos estén bien. Y si no fuera así, oramos para que el Señor esté fortaleciéndoles, ayudándoles. Justamente en este momento, a amigos nuestros, personas muy queridas, de nuestra familia, de nuestras iglesias, están sufriendo de forma directa la situación de salud en sus propios cuerpos. Para ellos queremos decir, estamos orando, estamos creyendo que Dios está en control de todas las cosas y les animamos a que también ellos puedan descansar en esa verdad de saber que Dios tiene el control de todas las cosas. Oramos por cada uno de ellos que están en dolor, en una situación complicada, particularmente amigos nuestros que están en un estado muy delicado en hospitales. Oramos para que la gracia, la misericordia, el favor de Dios esté con cada uno de ellos. Quiero compartir con ustedes un salmo que es de los salmos más conocidos en todo el mundo. ¿Quién no va a saber el contenido del Salmo 23? Acerca de este salmo se han escrito tantas cosas, se han dicho tantas cosas, se han construido, edificado, plantado murales, se han hecho cuadros, retratos y se han colgado en las paredes cualquier cantidad de pinturas. Y además, este pasaje, este Salmo 23, es uno de los más populares, uno de los más memorizados, uno de los más conocidos. Y el contenido que tiene es tan importante. Y eso me alegra, pero también me da un pesar, me da un dolor de saber que a pesar de que es uno de los más conocidos, de los más populares, mucha gente no sigue el consejo escrito, plasmado en el mismo. Y voy a leerlo, voy a invitarles a que me acompañen en esta oportunidad para leer en el Salmo 23 y luego nos detenemos en cada uno de la lectura que está ahí. El versículo 1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El simple hecho de leer este salmo es para mí un motivo de quebranto. Y de quebranto no de tristeza, sino de esperanza, de seguridad, de convicción. Significa mucho, sé que significa mucho para la vida de David. Pero quiero decir, esta es la experiencia de David, el rey David. Y por eso, porque es su experiencia personal, por eso él escribe de esa manera. Ruego a Dios que sea mi experiencia personal también, y que también sea la suya. Cuando leo este salmo no deja de quebrantarme, porque comenzando con el primer versículo, que creo que ese es el punto de partida para lo demás que está escrito, lo demás del contenido. Y dice: Jehová es mi pastor. Se necesita entender eso. No se trata de un escrito más. Se trata de entender esto en un sentido muy personal. David no está diciendo Jehová es el pastor de todos. David lo hace de una manera personal. Y cuando nosotros nos referimos a Él, a Dios, debemos de pensar no en forma grupal, solamente más personal. David lo que está diciendo es: Él es mi pastor. ¿Cómo quisiera yo hoy que cada uno de nosotros no solo leyéramos el Salmo, sino que fuera nuestra experiencia? Es mío, es mi pastor. De eso se trata. Y tiene una connotación de una relación íntima, profunda. No es una relación superficial. David conoce a su pastor y lo determina como mío, mi pastor. No hay cosa mejor que esa, que conocer a Dios, que conocer a Jesús y declarar una verdad por una experiencia personal. Es mi pastor, es algo muy personal. El término mi pastor tiene una connotación muy íntima. No es que David lo leyó en algún lugar. No, es la experiencia que él tiene por una relación profunda con Dios. Y hoy hace falta tanto eso. Yo sé que mucha gente se relaciona con Dios a nivel de los pensamientos, las lecturas, qué sé yo, pero estamos hablando de una comunión íntima, de una intimidad con Dios. Cuando David habla de Jehová es mi pastor, está por encima de un sentido generalizado, grupal del concepto teórico de Dios como pastor de todo el mundo. No, Él lo hace bien personal. Mi pastor, un pastor real y personal, no una teoría, no la repetición de un escrito. Y eso hace este salmo algo tan especial. Él no está diciendo David es el pastor de todo el mundo. Obviamente Jehová es el pastor, pero David está hablando en un término personal. Es mi pastor. Y una pregunta que viene para mí es: ¿por qué David podía decir estas cosas? Porque esa pregunta también nos debe de alcanzar a nosotros. ¿Por qué nosotros podemos decir? ¿Por qué yo puedo decir? Si acaso
Jehová es mi pastor. ¿Por qué David lo decía? ¿Por qué podríamos nosotros decirlo? Como oveja, David sabía que Dios era su dueño. Él tenía el concepto claro y la vivencia clara de que Dios era absolutamente el dueño de todo en su vida, no de parte de su vida. Y eso se evidencia en varias cosas que vemos en su vida. Pero quiero mencionar algunas de ellas porque quizás nos pueden servir a nosotros para reflexionar también, porque la meta es nosotros también decir, no repetir, sino vivir esa experiencia. Jehová es mi pastor. El sentido de pertenencia es importantísimo. David entendía que él era propiedad de Dios, le pertenecía absolutamente a Dios. Nadie puede llamar a Dios mi pastor si no le pertenece. Para David era como que todos los derechos suyos le pertenecían a Dios, no tenía derechos. Era como decir, yo soy enteramente suyo. Mucha gente, yo sé, que puede repetir el salmo, pero se reserva muchas cosas sin entregarlas, sin soltarlas. Y guardan muchas cosas en su vida privada como colección privada, como decisiones privadas, que nadie tiene que meterse en ellas. No logran soltar cosas en las manos de Dios. Para David no era así. Si uno quiere considerar que Jehová es mi pastor, yo tengo que entender que soy propiedad completa de Dios y que Él dispone, hace como quiere conmigo. Y va a estar bien conmigo. No podemos retener cosas. Necesitamos soltar cosas. Todo en nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestro carácter, nuestro corazón, nuestro comportamiento, todo debe de ser propiedad de Él, entregarse a Él. Bien dice el Proverbios capítulo 23, versículo 26. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Leo ese pasaje, Proverbios 23, repito, versículo 26. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. El pensamiento de Dios es que todo lo nuestro sea de Él. Y no está hablando a personas desconocidas, está hablando a sus hijos. No está hablando a personas que no le conocen. No, está diciendo, hijo mío, dame todo. Todo lo tuyo es mío. Si yo soy tu pastor, si yo soy tu dueño, todo lo tuyo debes de dármelo. Yo soy tu dueño. David entendía eso. Usted ve la vida de David y se va a dar cuenta que justamente así era él. Una persona que entendía que su vida le pertenecía al Señor. Entonces para mí es importante, porque en este salmo hay tantas bendiciones y podemos quedarnos semanas y semanas hablando de ellas y deteniéndonos en cada una de ellas. Por eso para mí el punto toral, el punto principal, primario, es el reconocimiento, la verdad de saber que Él es mi pastor, y es mi pastor porque yo le pertenezco, soy pertenencia suya. Él decide conmigo lo que Él quiera y va a estar bien conmigo. Pienso en Job, cuando Job decía, aunque Él me matare, en Él esperaré. ¿Qué confianza tan grande es esa?
¿Acaso no hay que desarrollar una seguridad y una confianza tal que podamos decir, como Él decida, yo sé que puedo estar tranquilo en sus manos? David también era obediente, y la connotación de pensar que Jehová es mi pastor tiene que ver con una connotación de obediencia también. Si Él es mi pastor, yo soy obediente a Él. Hago lo que Él dice. Mucha gente dice, Jehová es mi pastor, y hacen lo que ellos quieren. No es así. Al hablar de un sentido de pertenencia, soy suyo. Y al hablar de un sentido de obediencia, hago lo que Él dice. No hago lo que yo quiero, no lo que se me antoje hacer. Aunque tuviera buenas ideas, aunque parecieran magníficas cosas las que quiero hacer, no se trata de eso, se trata de hacer en obediencia todo lo que Él dice. ¿Cuántas veces nosotros no actuamos por experiencia o por sabiduría personal o por costumbre o por lógica o porque ya sabemos cómo hacer las cosas o hasta por capricho, sabiendo que no hemos escuchado la voz del pastor diciendo qué hacer? De todas formas, hacemos como nosotros pensamos que debemos de hacer. Pero alguien que llama Jehová es mi pastor, se detiene a escuchar a su pastor para que su pastor diga qué es lo que quiere él que su oveja haga. ¿Te has preguntado qué quiere Dios que hagamos, que tú hagas, que yo hago? Yo me pregunto todo el tiempo eso. En mis relaciones familiares, yo le pregunto al Señor, ¿qué hago, Señor? Hay cosas que yo no sé qué hacer. Por experiencia no voy a tomar una decisión. Dios me guarde, no quiero. Prefiero detenerme un poco y preguntar, Señor, ¿qué hago? Dime tú. Porque muchas veces nosotros nos encontramos haciendo cosas como que no tenemos dueño, como que no pertenecemos a alguien, como que no hay nadie que nos gobierne, como que nosotros somos nuestro propio pastor, nuestro propio dueño. Y eso pasa muy común. Piensa un poco y analiza eso. Reflexiona sobre eso. ¿Acaso no es cierto que muchas veces nosotros simplemente obviamos qué es lo que Dios quiere decir? No tenemos ni tiempo para esperar si Él quiere decir algo, sino simplemente hacemos lo que nosotros en nuestra idea, en nuestro pensamiento creemos que debemos de hacer. David trata a Jehová como su pastor porque Él es completamente dependiente. Pertenencia, obediencia, dependencia y muchas cosas más se pueden decir. Dependencia tiene que ver con creer a Dios y creer en todo lo que Él dice, no algunas cosas, todas. No seleccionemos nosotros qué sí o qué no creer. Eso hace mucha gente. Esto sí, esto no. No, lo que Dios dice es lo que nosotros debemos de creer, absolutamente todo. Debemos de creerle en todo y vivir de esa manera en cada una de las situaciones que nosotros podamos encontrar en el camino. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan, en el versículo 22 al versículo 28, muchos fariseos estaban acercándose a Jesús y preguntándole a Él, queriendo aprender de Él. El Señor sabía que ellos venían con una intención no sincera, sino hipócrita. Ellos no querían seguirle. De hecho, al final terminaron matándole, crucificándole.
Jesús habla con ellos y está explicando acerca de lo que es el pastor, de lo que es el redil. En el versículo 22 del capítulo 10 que mencioné, dice lo siguiente: celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Lo que está pasando es que los judíos oían cosas por un lado, por otro lado escuchaban otras cosas, no querían soltar la manera de vivir en la cual ellos vivían. Y cuando Jesús quería enseñarles a ellos, no estaban de acuerdo con lo que escuchaban. Pero miraban las obras de Jesús, miraban los milagros de Jesús. Y ellos un día se acercan y le dicen a Jesús: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Dinos si tú eres o no eres. Es una pregunta para mí ridícula. Ellos están viendo quién es Él. Simplemente ellos no quieren seguirlo. Ellos no quieren tener pastor. Ellos no quieren tener a quien oír. Ellos no quieren tener a quien seguir. No les importa. Por eso parece como que estuvieran interesados. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Qué más quieren saber? Jesús le respondió. Tan lindo Jesús, siempre muy sabio, muy directo, muy claro con sus palabras. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Y ese era el punto. Jesús les había dicho que Él es el Cristo, pero simplemente no querían creer en Él. Él es el pastor, el que quiere cuidar de nosotros. ¿Cuál es el problema? Que mucha gente, igual que los judíos en aquel tiempo, simplemente no quieren creer. Entonces, un cuadro que hable de que Jehová es mi pastor, nada me faltará, no funciona de esa manera. Tiene que haber una relación íntima y personal. Por eso los judíos no podían disfrutar de una relación de seguridad con Jesús. ¿Qué más querían saber? ¿Qué más querían ver de Jesús? Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas, y esto es bien importante, mis ovejas oyen mi voz. Quien es oveja del Señor oyen su voz. Cuando David dice Jehová es mi pastor, él se da a entender como que él es oveja, pero que él escucha a su pastor. ¿Cuánta gente hay hoy solo repitiendo un salmo, pero no teniendo la experiencia de creerle a él? Vosotros no creéis, le dijo el Señor a los judíos. Y uno puede decir que malos estos judíos, ¿verdad? Que no creen. Hermanos queridos, ¿acaso no pasa eso hoy? Saber un montón de cosas de Dios y no creerle. Saber lo que Dios ha dicho y no guardarlo en el corazón porque pensamos que hay cosas mejores. Es doloroso, pero esa es la realidad que vivimos hoy. Hay que despertar. Ya os lo he dicho. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mire qué importante. Mis ovejas, el Señor dice. ¿Cómo puedo saber yo si soy oveja del Señor? Bien, aquí hay una manera de saberlo. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Son pautas para saber
si yo soy realmente oveja del Señor. Son pautas para darme cuenta si realmente Él es mi pastor o solo lo estoy diciendo, repitiendo como todo mundo. Otra vez digo, es uno de los salmos más populares y más famosos que hay. Pero ¿de qué serviría eso? Si usted es oveja del Señor, si yo soy oveja del Señor, yo debo de oír su voz. Él nos conoce como ovejas y nosotros como ovejas le seguimos a Él. Y esto tiene una gran bendición. Seguimos leyendo la lectura. El versículo 28 dice: y yo les doy vida eterna. ¡Oh, qué lindo es eso! Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. No significa que un día no vamos a morir, no, pero significa que no vamos a morir eternamente, vamos a vivir. Si somos de Él, vamos a vivir eternamente y nadie nos va a poder arrebatar de su mano. Pero eso es para las ovejas del Señor, para aquellos que han reconocido y viven esta verdad. Jehová es mi pastor y solo hago lo que Él dice. Pertenezco a Él, le obedezco a Él, dependo de Él. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. No importa qué difícil sea una situación, nadie podrá arrebatarnos de sus manos. Imagínense qué grande es esto, cuánto significado hay en todo esto y cómo podemos desperdiciar nosotros tanta promesa, tanta bendición que hay en el simple hecho de ser oveja. Pero mucha gente solamente lo dice. Se trata de vivirlo, se trata de experimentarlo. También con todo lo que leemos nosotros en el Salmo 23, volviendo al Salmo 23, David reconocía su necesidad personal de un pastor. Él se sabía necesitado, él sabía que era un hombre necesitado, él no podía por sí solo. ¿Cuánta gente hay hoy que creen que son invulnerables? ¿Que creen que solos pueden? No es cierto, tú sabes que no es cierto. No podemos solo. Hemos intentado a veces y ¿qué ha pasado? Hemos fracasado. David en su corazón reconocía la necesidad de un pastor, de un dueño sobre su vida, de alguien que le gobernara, alguien que le mandara. Él no se consideró autosuficiente. Es uno de los reyes más lindos que han habido en la historia, pero nunca se consideró autosuficiente. Quizás esa es la manera como mucha gente se comporta hoy. Tal vez no lo dicen, pero en sus actitudes de hacer la vida a su manera, están diciendo: yo puedo por mí mismo. Entonces mi pregunta es: ¿quién es tu pastor? ¿Jehová o tú mismo? Y eso debe de quebrar nuestro corazón y debe de hacernos reflexionar. Mucha gente se comporta como que no necesitan a Dios. Determinan cosas, deciden cosas y no tienen el tiempo de preguntarle al Señor. Dígame si no es grave eso. Dígame qué consecuencias acarreamos cuando vivimos una vida apartada, separada del amparo de Dios. Nosotros debemos de considerarnos a nosotros mismos, porque si no somos ovejas que tienen en Jehová un pastor, entonces solo nos vamos a quedar repitiendo un texto. Y eso va más allá de repetir un texto o de colgar un cuadro en la casa. Antes de uno decir Jehová es mi pastor, yo debo de saber que soy oveja. Y por lo tanto tengo que reconocer que como oveja tengo unas tendencias feas, tendencias a ser necio, tendencias a ser caprichoso, tendencias a ser torpe.
No puedo cambiarme a mí mismo, no puedo salvarme ni protegerme por mis propios medios. Por lo tanto, necesito tener pastor que me guíe, que me cambie, que me salve, a quien pueda darle cuentas yo de mi vida. ¿Cómo viven muchas supuestas ovejas hoy? Quiero volver a una lectura en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, un poquito antes de la lectura anterior, versículo 14. Yo soy el buen pastor, dice Jesús. Y cuando digo esto, para mí es para confrontar también mi corazón, asegurarme en mi vida que Él realmente sea eso, mi pastor. Yo soy el buen pastor, no hay duda, Él es buen pastor. Pero también dice, y conozco mis ovejas. Él sabe quién es oveja. Y las mías me conocen. Hay gente que no conoce al Señor, dice cosas de Dios, pero no le conocen. Las ovejas del Señor le conocen a Él, y espero que tú y yo le conozcamos. Él es el buen pastor. Repito este pasaje: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Él sabe quiénes son ovejas y Él sabe quiénes no son ovejas. Él sabe todo. Y las ovejas tienen esa característica que dije. Tienen el sentido de pertenencia, de obediencia, todo lo que anteriormente habíamos mencionado. Todo eso tiene que ver con que nuestros ojos estén puestos en Él, que sigamos sus caminos, que le obedezcamos a Él, que caminemos con Él. David sabía eso. Y la experiencia de David, yo le ruego al Señor: ayúdame, Señor, yo quiero ser tu oveja por una experiencia personal contigo. Ese es el punto de partida. Nos quedamos en un versículo: Jehová es mi pastor. Como consecuencia de eso, otras cosas vienen. El Salmo 23, versículo 1 dice: Jehová es mi pastor. Categóricamente escribe David, sin dudas, sin ambigüedades, con una convicción: por cuanto Él es mi pastor, nada me faltará. Denota una seguridad en David. ¿Estamos seguros nosotros así cuando decimos: Jehová es mi pastor? Tenemos esa seguridad de saber que nada nos va a faltar. David sabía que Dios, su pastor, supliría para todas sus necesidades. Él estaba seguro de eso, no tenía ninguna duda. También David, pienso yo, sabía que no es que iba a tener todo lo que él quería tener. Porque mucha gente hoy eso es lo que dice: solo deseas y lo tienes. No, David sabía que no iba a tener las cosas como quieren tener las otros, de manera caprichosa. David sabía: Jehová es mi pastor, nada me faltará a lo que fuere necesario a mi vida para estar tranquilo y confiado. El punto principal, no quiero que te olvides de eso, es la relación personal con Jesús. Hacerlo a Él, pastor personal, porque todo lo demás se desprende de eso. Versículo 2, el Salmo 23. Cuando Él es mi pastor, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Cualquier peligro de animal, situación, pandemia, cualquier cosa que alborota a las ovejas, que por naturaleza somos temerosos, podemos descansar. Porque tenemos la seguridad de que el pastor, con quien tenemos una relación personal e íntima, va a estar con nosotros, nos va a guiar,
nos va a llevar a lugares de delicados pastos. Esa era la seguridad que tenía David con su pastor. Sabía que podía descansar de su cercanía. Sabía que Dios le iba a dar descanso, reposo y tranquilidad, no importa lo que estuviera pasando, a pesar de las dificultades. Sabía que Dios le guiaría y le llevaría a tener descanso y reposo. El descanso y el reposo vienen cuando nosotros confiamos, permitimos al pastor de nuestras vidas que trate con nuestros temores, que trate con nuestras inseguridades. ¿De qué me sirve saber a mí que Dios es más grande que mis problemas si yo todavía estoy viendo los problemas más grandes que lo que Dios puede hacer? No me sirve de nada. Isaías en el capítulo 26, versículo 3, nos da una referencia a la escritura que es hermosa y dice: tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera por una razón, porque en ti ha confiado. Uno persevera en los pensamientos de Dios y Dios nos da reposo y paz. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Que así sea con nosotros, queridos hermanos, que no confiemos solamente por repetir un pasaje de la Biblia, sino porque sea una experiencia y que nos da descanso y seguridad aquello. Sigo la lectura del Salmo 23, versículo 3. Confortará mi alma. Me va a dar fuerzas, conforte, fuerza, ánimo. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Dios sabe, Dios conoce nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, nuestras angustias, y Él quiere darnos su aliento. Él quiere darnos nuevas fuerzas. Eso lo ha prometido Él para sus ovejas, para sus hijos. David conoce el corazón de su pastor. Sabe que le dará ánimo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Él está hablando de Él. Mi alma, Él la confortará, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. David conoce el corazón de su pastor, sabe que Él le va a dar aliento, consuelo, fuerzas, fortaleza. Sabía que Dios le iba a guiar por caminos rectos, por caminos justos, por caminos santos, y que enderezaría lo torcido también. Hay mucha gente que llama a Jehová su pastor, pero quieren seguir en los caminos torcidos. ¿Cómo es posible eso? Él nos guiará por sendas de justicia, sendas de integridad, sendas de rectitud, sendas de santidad, por amor de su nombre, porque su nombre debe de ser glorificado en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. David estaba seguro que él podía dejarse corregir por su pastor. ¿Lo sabes tú? ¿Cuántas cosas el Señor ha querido corregir en tu vida? Actitudes, carácter, pensamientos. ¿Cuánto ha costado eso? ¿Cuánto tiempo más va a costar? Hasta el día que tú digas, aquí termina, necesito entregarme, necesito que mis ojos vean los caminos del Señor. Que mi corazón sea entregado en sus manos y vivir realmente una experiencia de una relación con Dios que cambia nuestro corazón, que cambia nuestra vida, que cambia nuestro comportamiento, que nos hace reconocer su señorío sobre nosotros. Para mucha gente el concepto de santidad puede ser muy barato y viven vidas muy lejos de la integridad y del temor de Dios. ¿Cuánta gente habla de Dios y vive una vida bien lejos de Dios? Y da vergüenza decirlo, da pena decirlo. Dios tiene que circuncidar nuestros corazones para que haya un cambio de verdad. David entendía todo esto. Es la experiencia de él. Ojalá que nosotros la hagamos la nuestra, pero tenemos que trabajar en nuestra vida también. El versículo 4 dice, el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Claro, esto denota claramente un ambiente hostil, un ambiente amenazador, un ambiente peligroso.
También Satanás alrededor viendo a quién devorar. Todo eso tiene que ver con esto. Momentos oscuros y difíciles para nuestra vida. Todo eso tiene que ver, sí. A veces nos vamos a sentir así como en valle de sombra. En valle, no en la altura, no en lo alto, sino abajo. Rodeado por montañas, rodeado por otras cosas. Así nos vamos a sentir como que en un valle de sombra de muerte. ¿Qué importa? Si Él está con nosotros. David tenía esa convicción, esa seguridad. Fíjense que a pesar de que la Biblia, David lo escribe de esta manera: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O sea, él está diciendo, yo sé que Él está conmigo, pero aunque Él está conmigo, yo sé que el mal está buscándome alrededor. A pesar de la presencia del pastor, no se eliminó el mal, pero sí se eliminó el temor al mal, o el temor del mal. Ante la presencia del mal no había duda. El corazón de David sabía que Dios estaría con él. Es decir, no importa lo que pase, no importa lo que acontezca, no importa lo que venga contra nosotros, no importa. Si yo soy su oveja y si Él es mi pastor, yo voy a estar tranquilo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, Él estará conmigo. Y esto solamente puede venir de una relación íntima, una relación profunda con Jesús. Y una buena pregunta para nosotros: ¿cómo es nuestra relación con Dios? ¿Cómo nos estamos relacionando con Él? A la vez Dios tiene instrumentos de protección. Ahí habla de la vara y el cayado. Sí, la vara para defendernos, el cayado para disciplinarnos, controlar el camino de las ovejas. Versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. David describe una mesa. David describe como una gran provisión, como un banquete que está listo para él. Un banquete en presencia de cosas malas. Esto no va a cambiar, las cosas se van a poner más difíciles. Alrededor nuestro van a haber muchas cosas que se levantan contra nosotros, pero a pesar de eso, Dios, nuestro pastor, para sus ovejas, tiene una mesa para que nos sentemos, no importa lo que esté pasando afuera, que nos sentemos a la mesa a disfrutar del banquete que Él ha preparado por nosotros. Yo no quiero perderme eso. Tengo dos opciones: angustiarme y ver las acechanzas del mal, o sentarme a la mesa a pesar de las acechanzas y disfrutar del banquete, y sobre todo disfrutar de saber que Dios está conmigo. El cuidado de Dios no elimina la presencia de nuestros angustiadores, pero muestra su bondad, muestra su generosidad, muestra su cuidado, muestra su abundancia a pesar del mal que nos acecha. Y qué lindo es ver que alrededor nuestro pueden levantarse un montón de cosas, pero nosotros sabemos quién es nuestro pastor y podemos sentarnos a la mesa y comer tranquilos, disfrutar de su presencia. ¿A cuánta gente le hace falta eso? Entonces, ¿qué pastor tienes? No pierdas el enfoque. Pueden haber muchos conflictos, pero siempre habrá una mesa preparada para las ovejas del buen pastor. Tú no pierdas el enfoque, repito, no te desvíes a tantas cosas. Hoy se escuchan tantas cosas, noticias de una manera, noticias de otra forma, eventos por acá y por allá. Ten cuidado, no pierdas tu enfoque, no te desvíes. Pertenecemos a un reino diferente. Nosotros no somos de este reino. Todos los gobiernos de este mundo están bajo la influencia del maligno. Nosotros no pertenecemos, obedecemos las leyes, todo lo que quieran, pero nuestro reino es diferente. Nuestra lucha no es política, nuestra lucha es espiritual y es contra potestades de maldad, contra demonios. Nuestro reino no es de este mundo. No pierdas tus valores. ¿Cuánta gente se equivoca
queriendo aparecer como hacer un bien por hacer cosas que otros hacen. Yo me sumo, yo hago eso y me meto en cosas que realmente Dios tal vez nunca nos llamó a nosotros. Dios nos llamó a hacer luz en medio de las tinieblas, a ser sal de la tierra, no a involucrarnos con las cosas corruptas que hay aquí. No nos llamó a eso. Y hoy, justamente hoy, también tú lo tienes que entender, la iglesia cada vez más corre peligros más graves, más grandes. Porque detrás de muchos movimientos que se levantan, tú solo miras los movimientos y piensas la justicia y esto, la paz, qué sé yo. Mira más allá de eso, porque detrás de muchos movimientos que se levantan hay cosas escondidas que se levantan contra Dios, contra su palabra, contra el reconocer que Dios llama a lo malo, malo. Porque la gente quiere llamar a lo malo bueno. Y la tendencia es caminar contra Dios, contra su palabra, contra la iglesia. Las cosas no van a cambiar. Las cosas van a empeorar. Hay cosas que han pasado en la historia de la Biblia. La Escritura nos enseña tantas cosas. Sodoma y Gomorra estaba corrupto, pero había alguien ahí adentro, Lot y su familia, que tenían temor de Dios, y por ellos Dios hizo primero que ellos salieran hasta consumar los juicios suyos contra esta perversa ciudad. La venida del Señor yo creo que está cerca. Yo no sé cuándo, nadie sabe. Pero cada vez los acontecimientos nos dicen cuán cerca está y tenemos que estar preparados. Las cosas no van a cambiar. Y si algo se ha de consumir, seguramente el Señor va a separar a sus ovejas y las va a llevar. Estemos listos y esperando que en cualquier momento el Señor viene a recoger a su pueblo. El versículo 6 de este salmo dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Qué lindo, ¿verdad? Que uno como oveja que tiene a Jehová como su pastor, a nosotros el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Me seguirán esas cosas. Ni tengo que buscarlas, ellas me van a seguir todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. David termina este salmo con una de las convicciones más grandes que debemos de tener. Él podía disfrutar del bien de Dios cada día de su vida y tener la seguridad de que sería igual por una eternidad. Que esa misma convicción nos pueda abrazar a nosotros. El Señor viene pronto y viene a recoger a sus ovejas, a los que son pertenencia de Él, a los que Él conoce. Él conoce a sus ovejas, a los que le siguen a Él. Que usted y yo seamos uno de ellos. Quiero terminar una vez más con la lectura de este salmo. Jehová es mi pastor. Guarda en tu corazón esto. Hazlo la prioridad de tu vida, lo más importante. Hay muchas cosas importantes, pero todas quedan secundarias, muy lejos de la más importante. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando leemos el Salmo nos damos cuenta de cuántas bendiciones se escriben en él. Pero todas esas bendiciones son consecuencia de una cosa: que hagamos, que tú y yo hagamos a Jehová de veras nuestro pastor, quien nos gobierna, quien nos dirige, quien nos guarda, quien nos enseña, quien nos corrige y por quien vivimos.
Asegúrate de eso en tu vida. Eso es lo más importante. Entonces, asegúrate de ofrecer toda tu vida a Él. No te quedes con nada. Dale todo. Tú sabes cuántas cosas retienes. Dale todo. Vive para Él. Hónrale a Él con todo tu ser. Y entonces disfruta de su compañía y su cuidado. En estos momentos debemos asegurarnos cada vez más y más. No solo como una enseñanza, como algo bonito, emocional, que lindo suena. No, sino como una vivencia para cada uno de nosotros. Bendiciones, queridos hermanos, para todos ustedes. Que la próxima vez que nos podamos contactar, que su vida ha experimentado un nuevo cambio y que podamos crecer y madurar y asegurar una relación íntima, profunda y muy personal con Dios. Que hagan los demás es asunto de ellos. Lo importante es que harás tú y que haga yo con mi vida. Mi abrazo grande para todos, mi cariño para todos, que estén bien, cuídense. Muchas bendiciones para todos. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. Que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás, vencerás.